En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar con el senador del Partido Socialista por la región de Arica y Parinacota. Integra además la Comisión de Hacienda y preside las comisiones de Relaciones Exteriores y de la Bicameral de Seguridad Pública, exsecretario general de la OEA, entre otros numerosos cargos que ha tenido a lo largo de su trayectoria política. José Miguel Insulza, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Senador, gusto saludar. Muchas gracias también. Lo primero, por supuesto, necesito partir con lo que está pasando hoy día en el Congreso y lo que va a pasar esta semana. Senado votaría hasta total despacho la reforma. Ahí no está el problema podría estar en la Cámara de Diputadas y Diputados. Si se logran alinear las fuerzas tanto de Chile Vamos como del oficialismo, tenemos reforma ahora este mes y no la chuteamos para marzo. ¿Cómo ve la correlación de fuerza y cómo ve básicamente la atmósfera en este minuto para lograr este acuerdo y el despacho de la reforma? Mire, yo tengo la esperanza de que sea bueno. Déjeme contarle que cuando empezó la reunión, en la discusión, muchos senadores de gobierno y de oposición, antes de empezar el debate, y algunos no miembros de la comisión decían que esto se iba a demorar mucho, que era imposible sacarlo, que aquí, que allá, etcétera. Sin embargo, salió, y yo creo que las cosas salen cuando hay buena voluntad, cuando la gente quiere hacer las cosas. Yo creo que aquí había buena voluntad y tengo la sensación de que en la gran mayoría del Senado impera eso. Recibí muchos tweets completamente insultantes de gente probablemente ligada a los republicanos, no que son los que están en contra, pero ahí había un diputado republicano, nosotros lo invitamos, lo invitó el senador Castro, lo invitó a la discusión, y la verdad es que finalmente no tuvo ningún argumento para oponerse a lo que se estaba diciendo. Pero se van a decir muchas cosas y al final el tema fundamental, mire, el tema fundamental no es cómo se dividió, no es cómo se repartió, el tema fundamental no es cómo se van a compensar determinadas cosas, etcétera. La pregunta principal es, ¿van a ganar más dinero los jubilados? ¿Van a tener mejores pensiones los jubilados? Y sobre todo los jubilados de pensiones bajas, ¿no? Que son los que están más involucrados en esto. Yo creo que sí, van a ser sustantivamente mejores. Y esa es la razón por la cual estamos tan convencidos de que esto va a ser aprobado. Déjeme preguntarle respecto de lo que... Vamos a... Solamente para ver algunos nudos que hay ahí. Por ejemplo, me llama la atención que la senadora demócrata Jimena Rincón sea tan categórica en decir que este proyecto está lleno de trampas en asuntos como dice ella, el encaje, cuya aprobación quiere apurar el Ejecutivo para que éstas no sean descubiertas. Dice que lo que se necesitaría, dice ella, es poner calma, seriedad, números, reposo, porque es una discusión tremendamente importante. Entonces uno se pregunta, ¿estará en duda el voto de la senadora Rincón? ¿Cómo ve usted esto? Qué buena pregunta. Fíjese que yo no creo equivocarme, ¿eh? ¿Ya? Pero por un rato el senador Macaya no pudo asistir y no había alguien de la UDI. Entonces él le pidió a la senadora Rincón que, como estaba de acuerdo con él, que votara, y cuando se votó eso, la senadora Rincón estaba presente. Estaba ahí. Entonces, si votó, si no le encontraba que el encaje era una de las muchas trampas que había aquí, ¿por qué no lo votó en contra? Si tenía ahora yo creo que Macayo lo habría votado a favor. Habría votado a favor esa parte. Pero la verdad es que el encaje queda muy disminuido aquí como concepto, porque pero básicamente por la opinión del superintendente de pensiones, que estaba ahí con nosotros también, no parece ser la mejor fórmula. Ciertamente, además, va a haber los remates que van a haber de las licitaciones. Hay garantías de que las empresas van a ser solventes. Así que yo creo que ese tema salió bien. Y la verdad es que lo raro es que hay gente que salga afuera a decir una cosa completamente distinta de la que votó adentro, pues.
Ya, pero Bueno, ella tiene su... ella estaba votando reemplazante en todo caso. Ya, pero es que lo que pasa es que lo que quiero solamente plantearle es que ella ha sido muy enfática en el tema fiscal, ¿no? Entonces, cuando ella dice hay que votar tranquilos, hay que votar con calma, etcétera, etcétera, me da la sensación de que está diciendo que ojalá dejarlo para marzo, pero sabemos que No, dejarlo para yo marzo creo tiene un que tremendo ella no, riesgo, ¿no? ella partió diciendo que hay que dejarlo para marzo. Ya. Y yo creo que iba a votar en contra, ¿Eso además. es un error para Yo, usted lo yo creo que que bueno, dejarlo para esa es marzo? una decisión de ella. Ella tenía No, pero dejarlo para marzo, es un error para usted? yo creo que sería un error gravísimo, porque la verdad es que, perdón, esto es la decisión, es el criterio del Senado. El Senado y el presidente del Senado optó por votar, por llamar hoy a votar hasta tal despacho, para que el Senado cumpla su propósito de despacharlo antes de marzo. Ahora, en la Cámara puede pasar otra cosa, pero esa fue la decisión nuestra inicial. Y la verdad es que la senadora, no sé, bueno, yo en realidad yo sé que ella tenía un proyecto completamente distinto desde el comienzo. No olvide, Minda, que este tema de las pensiones viene desde hace 7 años ya discutiéndose. De Efectivamente, el acuerdo, proyecto actual está en el Senado hace 2 años, pero ella siempre tuvo un proyecto distinto y yo siempre pensé que este no le gustaba simplemente. Ahora, claro, por lo tanto, van a haber algunos votos en contra, por cierto, que van a existir. Hay gente que ya. además tiene sus razones para ser más opositor que la oposición, pero, pero la verdad, ella y la senadora es uno de esos, pero la verdad es que creo que no va a dañar la mayoría que ya se forjó para el proyecto sobre la base del acuerdo que se ha adoptado respecto de los temas fundamentales. Primero, qué pasa con cómo se constituye el fondo del cual van a salir todas las pensiones, cómo se distribuyen los recursos para los afiliados a la AFP, que son la gran mayoría de los afiliados de los pensionados del país, cómo se gestionan esos recursos después, cómo se maneja el 1,5%, el 2,5% del fondo social, que incluye a las mujeres, cómo se mejoran las pensiones de las mujeres, todas esas cosas es un acuerdo. Claro, ya, pero Entonces, senador, yo la verdad es que no estoy asustado, yo no estoy asustado no estoy preocupado que el Senado no lo vaya a aprobar, yo creo que el Senado lo va a ya, aprobar. ok, Ahora, ¿qué lo que hace pasa, la Cámara es otra cosa? exacto, es que justamente la Cámara quería llegar, porque por eso le decía, por un lado están opiniones como la de la senadora Rincón, y por otro lado, la diputada Yomás del Frente Amplio, cuando ella dice respecto de este 1,5 del préstamo reembolsable, yo apostaría a que no se devuelva las cuentas individuales, o sea, cuando el gobierno está en pleno. Bueno, A ver, ¿cómo lo eso ve? es lo principal, no diré que es lo principal, pero es aquello que permite que el proyecto se acuerde. Porque lo que está diciendo es, mire señor, usted tiene un 6% y ese 6% le vamos a ir abonando ya el 4,5% en todas sus cuentas, pero ojo, cuando usted se jubile, va a recibir ese 1,5%, se lo tenía prestado al fisco. Por lo tanto, le están diciendo es suyo, nada más que no se le va a entregar hoy día. Si lo gastan en otra cosa o si quieren gastar, no devolverlo, eso sería simplemente un retroceso absoluto. No podríamos aprobar el proyecto, pues. Pero por eso le pregunto, ¿cómo usted, que forma parte de ese amplio, digamos, abanico llamado dos coaliciones gobernantes, donde está el Frente Amplio, pero bueno, está en la opinión de Geomans, de la diputada? Bueno, pero yo creo que ¿Qué efecto realmente, tiene esa opinión? Porque esa opinión va a hacer que algunos digan, ven, si es que en realidad lo que quieren hacer es un zarpazo, como dicen los republicanos. bueno, mire, esa es una decisión, repito, que nosotros ya tomamos, la distribución del Senado ya está, y yo espero que la diputada comprenda que sin eso, porque hubo varias discusiones a este respecto, ¿eh? Es decir, hubo un momento muy importante en que se dijo, ¿qué pasa si el fondo, si los fondos que llegan al fondo de pensiones, no, y esas cosas no, y al total del proyecto no son suficientes? Se discutió, eso se resolvió, está bien resuelto ahí con la forma de reponer los fondos, pero alguien dijo, ¿y qué pasa si sobran? Y entonces el tema, si sobran, hay que ver de qué manera, de todas maneras, los, eh, los abonados, las personas que se jubilen van a recibir el 4,5% inmediato y el 6 el 1,5% cuando se jubilen. Eso va a ocurrir de todas maneras. Entonces no se puede decir, mire, ¿por qué no nos gastamos la plata en otra cosa? Si la plata es de ellos, que nosotros Claro, queríamos algo distinto, perdón, nosotros queríamos algo distinto.
Nosotros queríamos probablemente un fondo solidario, o sea, que una parte de los fondos fueran a mejorar las pensiones de los que menos recibían, pero ya sabemos que eso no tenía los votos. Cuando se llegó a un acuerdo, es porque se llegó a un acuerdo porque es un acuerdo favorable a que todos tengan mejores pensiones, y eso es lo que nosotros queremos, y no se puede cambiar eso, porque si no se desparrama todo. Bueno, sin Y duda. pues Sí, por eso yo... ya que usted me preguntó, eso al principio, ¿y por qué hay que aprobarla ahora? Bueno, para que no se siga desparramando en marzo, pues. Ya, o sea, en marzo se corre el riesgo de que no salga. Mire, yo creo que he dicho incluso en este programa alguna vez que la frase que no se aplica en la política es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo que nosotros queremos es lo bueno. Por lo tanto, efectivamente, esta frase se aplica. Queremos lo bueno. Esto es un buen proyecto de pensiones. No es lo mejor que podría haber ocurrido. No, no es lo mejor que podría haber ocurrido. Hay que atender a las distintas voces, a las distintas opiniones, a las distintas peticiones. Hay que tratar de juntarlas todas, y eso es bueno. Bueno, senador Insulza, de todas maneras, para cerrar este tema, el ministro Marcel dijo que ninguna posibilidad respecto a lo que había dicho la Sí, diputada se lo leí Llomas. esta mañana. Sí. Exactamente. Bueno, sigamos. Vamos a otro tema. Necesito preguntarle por lo que ha pasado con el caso Ojeda, la situación que está afectando en el sentido de esta tesis levantada por la Fiscalía en cuanto a que este crimen pudo haber sido ordenado por Diosdado Cabello, el hombre fuerte, ¿no es cierto?, del gobierno de Nicolás Maduro. El diputado Milosevic, con esto cierro, ha dicho que más que romper relaciones con Venezuela, lo que hay que hacer es ir al Tribunal Penal Internacional. ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que es una buena alternativa en la medida en que tengamos las pruebas. O sea, uno puede, el fiscal acá, con la voluntad nuevamente, tiene un convencimiento, está convencido de algo. Pero bien sabemos que en el derecho penal no solamente hay que estar convencido de algo, hay que probarlo. Y yo la verdad es que quiero ver de qué manera vamos a probar eso. Porque si tenemos pruebas, o la prueba de testigo probablemente es la que menos vale en esto, sobre todo cuando dos de los testigos son testigos de oídas. Ninguno ha conversado, nunca fue abordado nadie por el señor Cabello en persona. Ahora, que ahí me cae pésimo, eso es otra cosa. Que creo que es perfectamente capaz de estar metido en una cosa como esta, es que eso por cierto que lo creo. Pero de aquí a que podamos probarlo, y espero que no nos frustremos, tengamos un buen caso, y cuando tengamos un buen caso, digamos, el caso es si el fiscal lo recomienda, si algún tribunal lo recomienda, vamos al Tribunal Penal Internacional con mucho gusto. A mí me gustaría mucho llevar a Cabello al Tribunal Penal Internacional, solo quiero saber si tienen las pruebas. Exacto. Y ahí lo último respecto de este caso, ¿qué pasa con las relaciones con Venezuela? Ellos dicen que están rotas desde agosto. Bueno, el embajador ha dicho que es una dictadura de todas maneras, Juan Muri, ¿no es cierto? En fin. No, las relaciones con Venezuela están interrumpidas, pero nosotros lo que dejamos en claro es que no las interrumpimos. Se terminó el contrato del embajador como correspondía, por cierto, que además hay gente de los servicios. La gente a eso lo entiende poco. Hay diplomáticos que estaban allá, hay funcionarios de la PDI que estaban allá, hay gente del sector económico que estaba allá, y no se pueden quedar sentados en su casa, quieren seguir trabajando, que los diplomáticos quieren ser destinados a otras partes, a otras funciones. Por eso que la embajada como tal no tenía ningún sentido mantenerla, no era posible mantenerla. Pero nosotros no hemos roto relaciones con Venezuela. Venezuela expulsó a los diplomáticos chilenos, que es otra cosa. Es cierto. Ya. ¿Usted no es partidario de romper relaciones con Venezuela? Yo no soy partidario de nunca, o casi nunca, romper relaciones con nadie. Ya. Bueno, que vayamos a ir a la guerra a continuación, cosa que no va a ocurrir. Pues. No lleguemos a tanto. Senador Insulza, vamos un poco más hacia el norte. ¿Cómo ve lo último que ha ocurrido con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, cuando se niega a recibir este avión con deportados? Inmediatamente el presidente Donald Trump dice, se niegan, les voy a subir los aranceles. Y ocurre entonces una situación extrema, porque además el 60% del café que exporta Colombia es a Estados Unidos, y Petro tiene que retrotraer esta medida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ve este nuevo escenario? Lo que yo entendí que había amenazado Trump, por haberlo hecho, no sé, a lo mejor por la primera amenaza, es no darle más cerrar los consulados norteamericanos en Colombia,
y no dejar entrar, que ningún colombiano pueda viajar a Estados Unidos. Eso él lo puede hacer, pero no lo haya hecho. Ahora, este cuento de los aranceles que usa Trump mucho, oiga, lo que pasa es que yo creo que Trump recuerda un tiempo en que, allá por los años de la Guerra Fría, a comienzo de la Guerra Fría y después, el comercio exterior norteamericano era muy pequeño. Tenía muy poco, Estados Unidos tenía muy poco comercio por el exterior, lo cual probablemente desde el punto de vista de una potencia dominante, de una potencia hegemónica, tiene su ventaja, ¿no? Y es que no depende, usted puede hacer lo que quiera respecto de los países con los cuales quiere intervenir en sus acciones y no le pueden hacer nada porque usted no tiene comercio. Yo creo que ahora las relaciones económicas entre Estados Unidos y el resto del mundo son mucho más complejas y hay que entender que, por lo tanto, cualquier decisión que Trump tome en términos de aranceles y otras cosas, también lo daña a él. Puede también causar daño a economías importantes, sí, por cierto, también, ya Chile, ya lo que sea, pero tampoco el público norteamericano lo aceptaría por mucho tiempo porque lo está dañando a él. Entonces yo creo que es la amenaza con los aranceles de Trump, que todavía no vio con nadie, los ha anunciado. Primero que nada, que es completamente ilegal desde el punto de vista de la economía del sistema económico internacional. Estos temas están tratados en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y otros. Ahora, si el emperador quiere saltárselos, el emperador quiere tratar, o sea, yo lo trato al emperador porque así lo llama el Economist, ¿no? El Economist Claro, dice que hay un nuevo emperador. Pues. El emperador exactamente. quiere saltarse eso, claro, los imperios el emperador podría hacer eso. Pero eso ya traería un sistema internacional en crisis en el cual Estados Unidos también puede perder mucho. Bueno, de hecho, senador, esta política muy recargada, ¿no? De expulsión de migrantes, que ya tuvo Sí. su parte con Brasil, ¿no? Cuando el propio Lula da Silva dice que la forma en que fueron expulsados los brasileños que llegaron, ¿no? Esposados, es una situación que es inaceptable. Ahora, lo que pasa es Esa, que sí, dígame. Trump tiene que demostrar que la palabra, porque todos sabemos, y además a esta altura no lo vamos ni siquiera a criticar por eso, Trump por otra razón. Trump habla de miles de millones de inmigrantes ilegales que entraron a los Estados Unidos. Usted comprende que un país con 300 y tantos, con algo así como 330 millones de habitantes, no puede tener miles de millones de inmigrantes, ¿no? Pero Ujú. él va a seguir echando gente, ciertamente. Sí, Ahora, en pues, un pero momento eso le va a ir en contra. Desde luego le va a ir en contra de gente que va a trabajar en Estados Unidos y que hace cosas que los norteamericanos no hacen. Entonces, eso va a tener se va a detener en algún momento. ya, pero ¿qué va a pasar Cada con país va a este tener que, éxodo? ojalá, bueno, con nosotros que tenemos un problema Ujú. con varios, con varios miles, con decenas de miles de inmigrantes que llegan, Por eso le como digo, dicen, que porque esto va a tener llegan. un impacto regional. ¿Cómo ve ese Mire, es que el problema es impacto? que nosotros no tenemos, o sea, lo que Trump hace es bien simple. Mire, Trump mete a los inmigrantes en un avión y los manda a su país. Y lo único que el país puede hacer, que no lo va a hacer con Estados Unidos, y a mí no me extraña que Petro haya recapacitado en eso, es no dejarlo aterrizar. Pues. Los aviones norteamericanos van a aterrizar. Nosotros no tenemos recursos para eso y no tenemos capacidad política para que no nos devuelvan los aviones. Y por lo tanto, no podemos aplicar las políticas del Trump, pues, aunque quisiéramos. Si esa es la injusticia en esto. Nosotros tenemos que tratar con el tema de los migrantes de una manera distinta y no decir, ¿por qué no hacen lo de Trump? No hacen lo de Trump porque nadie le va a impedir a un avión de Trump para hablar en Venezuela. Le aseguro que no se lo van a impedir. Pero ciertamente a nosotros nos lo impedirían y nosotros no tenemos frontera con los países de los cuales son la mayor parte de las personas que queremos expulsar. Totalmente. Senador, déjeme terminar porque vamos a pasar a un último tema con usted, pero déjeme terminar este punto porque este fin de semana, claro, la comunidad internacional quedó impactadísima con las declaraciones que hizo Trump de limpiar la franja de Gaza de palestinos, mandarlos a Bueno, Egipto, si no me equivoco, o Jordania, perdón. ¿Cómo ve lo que ha dicho? esto se veía venir, Mirna, de que el primer embajador que nombró Trump, que es el señor Huckabee, que fue al gobernador de algún estado del sur de Estados Unidos,
dijo que yo no sé que haya algo que sea un palestino, algo así. No hay tal cosa como un palestino. Por lo tanto, el señor Huckabee lo que cree es que los palestinos tienen que volverse jordanos, tienen que volverse libaneses, tienen que volverse egipcios, lo que se quiera, pero que no deben existir como un grupo humano. Ahora, eso ya llega como, ¿cuántos son? Como 4.000 años, 4.000, una pelea que lleva 4.000 años, pues. Entonces, la verdad es que no la va a deshacer el señor Huckabee, porque el señor Trump, el emperador, puede querer deshacerla y hacer lo mismo que se hizo después de que se fundó el Estado de Israel, cuando mucha gente fue expulsada desde los lugares donde vivía, para permitir que se instalara los habitantes del Estado de Israel, que eran mayoría, entre paréntesis, no es que se hayan instalado en lugares donde no vivían. Entonces, en ese momento, la mayor parte de los que están en Gaza vinieron de los territorios, vinieron de territorios que hoy día son propiamente de Israel. Y tuvieron que trasladarse, porque los obligaron a trasladarse. Creo que eso es lo que pretende Trump, es esa segunda cosa y bastante peligrosa, porque aquí claro, él tiene países aliados que quieren ser aliados con él, ciertamente como Arabia Saudita, como Egipto, como otros, pero no podrían soportar sus gobiernos el hecho de que se haga eso con los palestinos. Porque la causa palestina es una causa, si se quiere, musulmana también, es una causa de los países árabes, y difícilmente se va a poder abusar de ellos de esa manera. Sin duda. Usted sigue hablando entiendo lo que dice, usted está tomando las palabras de la última columna de The Economist que dice Estados Unidos tiene una presidencia imperial. ¿Qué implica tener, como dice usted, un emperador a cargo de uno de militarmente el país más poderoso del mundo? Bueno, yo creo que la diferencia entre un emperador, hay los reyes, no son lo mismo que los emperadores, los reyes tienen leyes que los rigen también hoy día. O sea, todos sabemos, por ejemplo, que el rey de Inglaterra, esos reyes, el reino de antes no existe, pero antes existía el imperio. Y el imperio es aquel en que la persona que gobierna toma las decisiones por su cuenta. Y simplemente se las impone sobre la base de la fuerza a los miembros de ese imperio y a los países que dependen de ese imperio. Y eso es lo que está criticando el Economist. Ni siquiera está usando el término peyorativamente en contra de Trump. Está diciendo, mire, este señor tiene diseños imperiales. Cuando uno dice yo me quiero quedar con Canadá, eso es una afirmación imperial, porque no hay nada en el ordenamiento jurídico internacional que le permita quedarse con Canadá. Pues. Cuando uno dice devuélvame el canal, cuando uno dice quiero que me den Groenlandia, eso es un diseño imperial. Ese diseño lo tuvieron en algún momento los Estados Unidos, y tiene razón Trump. Fue en el periodo de McKinley, del presidente McKinley, que fue del 97 del 87 al 2000, al 1901, cuando fue asesinado, y ahí entró Theodore Roosevelt. El diseño de McKinley era ese. Él se quedó con Haití, no se quedó con Filipinas. Sí. Ellos se quedaron con Cuba por un tiempo. Ellos se quedaron liberaron la República Dominicana y finalmente también se quedaron con Hawái. Hawái, el estado de Hawái. ¿Qué nexo geográfico existe entre Estados Unidos y Hawái? Hoy día no, hoy día es un estado norteamericano más, ¿no? Pero Hawái se lo quedaron, pues. Y entonces McKinley es el último emperador de los Estados Unidos. Perdón, por algún tiempo. Hubo algunos otros emperadores que se apoderaban de gran parte de México, ¿no? Pero hoy día la noción de imperio ya no rige en el mundo, no puede regir. Y si rigiera, ahora, a mí lo que más me preocupa a mí de Trump no es Trump, sino que es más que los otros que de alguna manera se están apoderando de todos los medios de comunicación, de todos los medios masivos de comunicación del mundo, y finalmente van a empezar a contar su verdad, y no la verdad de otros, ¿no? Y eso sí que es peligroso. Ya. Lo último, senador Insulza, aquí vamos a pedirle la capacidad de síntesis, porque Sí. efectivamente hoy, ¿no es cierto?, se promulga la ley que crea el Ministerio de Seguridad.
pública. A ver, ¿qué cambios va a generar esto? ¿Va a tener impacto real en lo que estamos viviendo en la crisis de seguridad que vive el país? Es importante lo que usted dice porque la pregunta es muy distinta de otras situaciones. Hoy día empieza la construcción del Ministerio de Seguridad Pública. Se va a demorar por lo menos un año. Y su capacidad de efectivamente gobernar el gran tema de la seguridad pública va a estar a prueba al fines de un año, a terminar este gobierno. Porque realmente hoy día lo que tenemos, el Ministerio del Interior tiene bastante personal, pero no tiene gente especializada en temas de política, temas de criminalidad. Se ha avanzado en eso, pero no suficiente. Hoy día las fuerzas policiales no tienen dirección política desde el centro del país y ahora la van a tener el ministro o ministra de Seguridad Pública. Entonces vamos a saber, la pregunta desgraciadamente no se puede responder hoy, la pregunta se va a responder según cómo se organiza, con qué personal, con qué dote y qué grado de disposición tienen todas las fuerzas que ejercen la seguridad en este país de someterse claramente a las políticas de seguridad que se fijen en ese ministerio. Ya pues, senador, muchísimas gracias, senador del Partido Socialista por la región de Arica y Parinacota. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana. Que tengan un buen comienzo de semana. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.